Era viernes por la noche, a mediados de mayo, y el patio interior del complejo Grayview Heights, en Greenville, rebosaba alegría. Globos rosados flotaban entre luces cálidas y risas resonaban entre los edificios de ladrillo claro. La fiesta, en honor a la futura hija de Jane Holloway, transcurría con entusiasmo contenido. Jane, de 28 años, intentaba no llorar mientras una caja se abría en sus manos, liberando pétalos rosados al viento. Alguien gritó, «¡Es una niña!», y los aplausos estallaron. Su madre, Marta, le entregó un oso de peluche con un lazo rosado. Alrededor, los invitados sacaban fotos, capturando la imagen de una mujer sonriente al lado de su pareja, Rubén Garrett. Rubén, un hombre de voz baja y ademanes comedidos, mantenía el brazo en la cintura de Jane. Respondía con sonrisas breves, como si prefiriera observar en vez de participar. Algunos amigos notaron que apenas hablaba, pero nadie lo consideró fuera de lo común. Rubén era reservado, no distante. La noche avanzó tranquila. A eso de las 9, los primeros invitados comenzaron a marcharse, agradeciendo la comida y los regalos, abrazando a Jane con afecto. La música bajó de volumen y las luces colgantes titilaron sobre el césped. Un grupo pequeño permaneció un poco más. Jane se despidió de una amiga de la infancia, luego volvió hacia Rubén, quien le dijo algo al oído. Ambos se alejaron discretamente hacia el extremo opuesto del complejo, donde se encontraba el estacionamiento trasero. Fue lo último que se vio de ellos juntos esa noche. 20 minutos después, Jane regresó sola. Su rostro ya no tenía la sonrisa de antes, los labios apretados y los hombros tensos hablaban por ella. No intercambió palabra con nadie más, y las cámaras de seguridad registraron cómo subía las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso. La fiesta terminó sin incidentes. Algunos vecinos comentaron al día siguiente que habían oído risas, luego silencio. Nada inusual, pero a la medianoche las luces del apartamento de Jane se apagaron. Su madre intentó llamarla por la mañana sin respuesta. Al principio pensó que estaría descansando, pero al caer la tarde del sábado y tras otros intentos fallidos, su tono en los mensajes cambió. «Por favor, respóndeme», dejó grabado en el buzón de voz. Kevin, el hermano de Jane, propuso esperar hasta el domingo por la mañana. «No es raro que duerma más últimamente», dijo, intentando calmar a su madre. Pero algo en el silencio les incomodaba. Jane siempre respondía, aunque fuera con un emoji. El domingo por la tarde, incapaces de aguantar más, se presentaron en su apartamento. Tocaron la puerta varias veces. Nada. Marta gritó su nombre, con la esperanza de oír pasos al otro lado, pero solo hubo eco. Finalmente, llamaron a la policía. Un oficial atendió la llamada, asegurando que enviarían una patrulla. Mientras esperaban en el pasillo, Marta apoyó la cabeza en la puerta. Kevin la miraba sin saber qué decir. El aire era denso. En ese momento, aunque aún nadie lo sabía, la historia de Jane había dado un giro, y la inquietud que se había colado aquella noche entre risas y pétalos comenzaba a crecer. Los oficiales asignados llegaron al complejo Grayview Heights alrededor de las 6:30 de la tarde. La madre de Jane los esperaba al pie de las escaleras, con el rostro rígido por la preocupación. Kevin, su hijo, se mantenía cerca, revisando por enésima vez su teléfono sin recibir respuesta. Los agentes constataron que la puerta del apartamento estaba cerrada desde afuera y no presentaba signos visibles de forzamiento. Se asomaron por la ventana de la cocina, cuya cortina no estaba del todo corrida. Desde allí se alcanzaban a ver algunos objetos: una bolsa de tela sobre la encimera, una botella de agua a medio llenar y un par de zapatillas deportivas alineadas junto a la puerta. El interior no mostraba señales de desorden. Nada sugería una salida precipitada o un conflicto reciente. Todo parecía detenido en el tiempo, como si Jane hubiera salido por unos minutos con la intención de regresar. Tras verificar el perímetro y consultar con la administración del edificio, los oficiales decidieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del vestíbulo.
Las imágenes mostraban a Jane saliendo sola del apartamento a las 22:43 del viernes anterior. Llevaba puesta la misma ropa que en la fiesta, pero no llevaba bolso, llaves ni el teléfono en la mano. Caminaba con paso firme, sin vacilaciones. Nadie la acompañaba. No se detectó presencia de otras personas en el pasillo durante esos minutos. La cámara del estacionamiento trasero no captó imágenes nítidas debido a una falla de iluminación. Aún así, no hubo evidencia de que hubiera salido en su vehículo, un Nissan Altima color burdeos, registrado todavía como estacionado en su plaza asignada. Los oficiales realizaron entrevistas con los vecinos de los pisos adyacentes. Todos coincidieron en que no escucharon gritos, discusiones ni ruidos inusuales durante la noche del viernes. Algunos recordaban la fiesta, el sonido amortiguado de las voces, pero nada más allá de lo normal. Ninguno de los vecinos notó movimientos extraños en el edificio. El ambiente había sido tranquilo, y los pasillos permanecieron en silencio hasta la mañana siguiente. Rubén Garrett fue contactado por la detective Linda Morris a través de una llamada telefónica. Respondió con tono seco, pero cooperó inicialmente. Aseguró que, tras la fiesta, se dirigió directamente a casa de un primo que vivía a 1 hora al sur de Greenville y que no había tenido contacto posterior con Jane. No mencionó que ambos se habían retirado juntos al estacionamiento trasero, omisión que llamó la atención de la detective. Las inconsistencias temporales en su relato se hicieron evidentes al comparar su declaración con las grabaciones. Sin embargo, aún no existían elementos suficientes para acusarlo de nada. Al cumplirse las primeras 48 horas desde la desaparición, se activó el protocolo correspondiente a adultos desaparecidos. En redes sociales comenzaron a circular publicaciones con la imagen de Jane. Kevin imprimió volantes y recorrió cafeterías, paradas de autobuses y hospitales. La policía mantuvo bajo vigilancia el entorno inmediato, sin éxito. El apartamento de Jane, cuidadosamente ordenado, permanecía como un escenario congelado. Cada objeto, desde los pañales en una bolsa de regalo hasta las ecografías sobre la mesa, hablaba de una rutina interrumpida, pero no había pistas, solo un silencio que, lejos de aclarar, profundizaba la inquietud. Kevin Holloway no podía permanecer inmóvil. Mientras el equipo policial continuaba procesando información desde el centro de operaciones, él decidió iniciar su propia búsqueda. Recorrió los parques cercanos, estaciones de servicio y las calles menos transitadas entre su barrio y el hospital donde Jane tenía sus controles prenatales. Conocía sus rutinas, sabía cuáles rutas solía tomar y cuáles evitaba. En su mente, una certeza se volvía cada vez más fuerte. Jane no se había ido por voluntad propia, no sin su bolso, no sin su teléfono, no sin avisar. Los investigadores solicitaron la geolocalización del teléfono de Jane a través de su proveedor de servicios móviles. El último registro se situaba en una torre celular ubicada cerca del vecindario Bennett Ridge, una zona residencial tranquila situada a las afueras de Greenville. Lo llamativo era que ese sector coincidía con el área donde residía Rubén Garrett. Aunque no se podía afirmar que ella estuvo en su domicilio, la coincidencia geográfica introducía nuevas dudas sobre su declaración inicial. La detective Linda Morris citó a Rubén para una nueva entrevista. Esta vez, su actitud fue diferente. Se mostró inquieto, incómodo ante las preguntas sobre su paradero posterior a la fiesta. Afirmó que había dormido en el sofá de su primo, pero no pudo precisar detalles del trayecto, ni aportar comprobantes o testigos directos. Admitió que su relación con Jane había atravesado momentos difíciles, pero negó cualquier tipo de conflicto reciente. Se refirió a ella como alguien impulsiva y reiteró que no sabía nada de su desaparición. Cuando se le ofreció someterse voluntariamente a una prueba de polígrafo, se negó argumentando desconfianza en el sistema. Legalmente no podía obligársele, pero la negativa fue añadida al informe. La policía aún no contaba con elementos concretos que permitieran emitir una orden judicial. A falta de pruebas, se optó por una estrategia alternativa. Se inició una vigilancia discreta sobre los movimientos de Rubén. Paralelamente,
se rastrearon registros bancarios y cámaras de tráfico en busca de alguna anomalía. Uno de los puntos clave fue la ausencia de cualquier registro del vehículo de Jane en las salidas principales de Greenville. Su Nissan Altima no aparecía en grabaciones de peajes ni en los accesos a autopistas. Tampoco había actividad reciente vinculada al número de matrícula. La detective Morris emitió solicitudes de colaboración interestatal, incluyendo bases de datos de vehículos abandonados y entradas en estaciones de transporte. Mientras tanto, Kevin seguía ampliando su radio de búsqueda. No solo pegaba carteles con la imagen de Jane, sino que hablaba con empleados de gasolineras, personal de hospitales y conductores de autobús. Su determinación se convertía en uno de los motores silenciosos de la investigación. La sensación predominante era de frustración. No había testigos, no había cámaras útiles, no había mensajes ni llamadas. Era como si Jane se hubiera desvanecido. Sin embargo, para quienes la conocían, esa idea no tenía sentido. Cada día que pasaba, crecía la certeza de que no se trataba de una desaparición voluntaria. Y aunque el silencio persistía, el peso de las preguntas comenzaba a inclinarse hacia una sola dirección. El día 29, tras la desaparición de Jane Holloway, trajo el primer giro tangible en la investigación. Kevin había viajado por motivos de trabajo a las afueras de Augusta, Georgia, y al ingresar en el estacionamiento de un centro comercial, su atención se desvió momentáneamente hacia un vehículo estacionado cerca de una tienda de artículos electrónicos. Era un sedán Burdeos con una abolladura en la parte trasera izquierda. Reconoció el modelo, el color y luego, con creciente inquietud, la matrícula. No había lugar para dudas. Era el Nissan Altima de su hermana. Decidió no acercarse directamente. Llamó a la policía local y permaneció a distancia observando. Dentro del vehículo se encontraba una mujer sola, rebuscando en la guantera. Vestía ropa informal y parecía nerviosa. En menos de 10 minutos, una patrulla llegó al lugar y bloqueó la salida del estacionamiento. La mujer fue identificada como Trivia Knox, de 30 años, residente del área de Augusta. Según su declaración inicial, alguien le había entregado el coche semanas atrás para hacer un favor, y ella no tenía conocimiento de que estuviera vinculado a una desaparición. Los agentes procedieron a registrar el automóvil. En el maletero encontraron una manta de bebé bordada con el nombre Kaylee, imágenes de ecografías, una botella de vitaminas prenatales parcialmente consumidas y una toalla con manchas secas de color oscuro. Aunque aún no se había confirmado su naturaleza, el hallazgo fue suficiente para considerar el vehículo como evidencia principal. Fue incautado de inmediato y enviado al laboratorio forense. Trivia Knox fue detenida para ser interrogada con mayor profundidad y la detective Linda Morris viajó personalmente desde Carolina del Sur para supervisar el procedimiento. El hallazgo del coche transformó el enfoque del caso. Por primera vez, se disponía de elementos materiales concretos, lo que permitió conectar físicamente la desaparición de Jane con una tercera persona ajena a su entorno íntimo. El nombre de Trivia Knox no aparecía en los registros de contactos de Jane ni en su historial telefónico, pero pronto se descubrió que su teléfono móvil había estado en Greenville un día antes de la desaparición, según los datos de geolocalización recuperados por la Unidad de Delitos Tecnológicos. Ese hecho, en contradicción con su domicilio declarado, indicaba una conexión más profunda con el caso. La manta personalizada, las ecografías y los objetos personales hallados en el maletero coincidían con los elementos faltantes del apartamento de Jane. La familia, al ser informada, confirmó sin dudarlo la procedencia de los artículos. Para los investigadores, el hallazgo del vehículo no solo representaba una pista clave, sino también una potencial transición en la categoría del caso. La posibilidad de que Jane hubiera sido víctima de un acto criminal adquiría fuerza. La detective Morris ordenó asegurar la integridad del vehículo para un análisis exhaustivo de ADN, fibras y huellas. El proceso era meticuloso, pero el hallazgo del Altima marcaba el fin de la incertidumbre pasiva. El caso, hasta entonces, sostenido en ausencias,
comenzaba a dibujar su primera línea sólida. Trivia Knox permaneció en silencio durante las primeras 24 horas de detención. A pesar de las preguntas insistentes, se acogió a su derecho de no declarar. Solo al ser trasladada a una sala de interrogatorio en presencia de un agente federal, su actitud comenzó a cambiar. A medida que se le presentaban pruebas, la localización de su teléfono, los objetos en el maletero, la contradicción en sus declaraciones, quedó claro que no podría mantener su versión inicial sin consecuencias legales. Finalmente, accedió a hablar bajo ciertas condiciones, en presencia de un defensor público. Según su testimonio, no había participado directamente en ningún delito violento. Afirmó haber recibido una llamada de Rubén Garrett la noche en 1908 que Jane desapareció. De acuerdo con su declaración, él la contactó visiblemente alterado pidiéndole ayuda con urgencia. Le explicó, según ella, que Jane había cometido algo terrible y que la situación se había salido de control. Sin entrar en detalles precisos, Rubén le solicitó que se deshiciera del automóvil, asegurando que no podía hacerlo él, mismo sin levantar sospechas. Trivia sostuvo que aceptó por temor y por lealtad, sin conocer el trasfondo real de lo ocurrido. La naturaleza de su relación con Rubén fue investigada de inmediato. No eran pareja, pero mantenían contacto desde hacía años, a través de conocidos comunes en Augusta. No había comunicaciones frecuentes entre ellos en los meses previos, pero sí se habían reunido en persona días antes del incidente, algo que Trivia no mencionó inicialmente. Esta omisión, sumada a las nuevas pruebas circunstanciales, puso en entredicho su papel en los hechos. Sin embargo, al no encontrarse huellas suyas dentro del apartamento de Jane, ni señales de violencia directa asociadas a ella, la Fiscalía optó por considerarla testigo colaborador, pendiente de evaluación judicial. El testimonio de Trivia sirvió como base para una orden de detención contra Rubén Garrett. La detective Linda Morris, con el respaldo de la oficina del fiscal del distrito, tramitó la solicitud ante el juez correspondiente. El argumento central fue que existía una conexión directa entre Rubén y el vehículo implicado, ahora convertido en una pieza clave del caso. Además, su intento de ocultar información en entrevistas previas reforzaba la sospecha de implicación activa en los hechos. El hallazgo del coche, la aparición de una testigo inesperada y las declaraciones que apuntaban a encubrimiento no accidental cambiaron el carácter de la investigación. La línea de tiempo, hasta entonces nebulosa, comenzaba a definirse. Cada detalle, desde el peluche bordado hasta el posicionamiento del celular de Trivia, se sumaba a un relato donde la improvisación dejaba espacio a la premeditación. El ritmo del caso se aceleró. La atención de los medios se intensificó tras la filtración del testimonio de Trivia, y la comunidad comenzó a presionar por respuestas. A partir de ese momento, cada movimiento procesal representaba un paso en la construcción de una narrativa que ya no se centraba en una desaparición, sino en las circunstancias oscuras que la rodeaban. Rubén Garrett fue detenido sin resistencia mientras trabajaba en una obra de construcción al sur de Greenville. Los oficiales llegaron con una orden firmada, le leyeron sus derechos y lo esposaron ante la mirada atónita de sus compañeros. Mantuvo la calma exterior, pero su rostro reflejaba una tensión contenida. Fue trasladado a la comisaría del condado, donde solicitó de inmediato la presencia de un abogado y se negó a declarar. La detective Linda Morris supervisó personalmente la incautación de sus pertenencias, entre ellas el teléfono móvil, que fue enviado al laboratorio para su análisis forense. Los especialistas digitales comenzaron el examen de inmediato. A través de herramientas de recuperación de datos, extrajeron información previamente eliminada del dispositivo. Lo que encontraron reforzó las sospechas. Existían búsquedas recientes relacionadas con descomposición corporal, métodos de transporte de restos humanos y formas de transferir un vehículo sin documentación oficial. Además, se identificaron rutas consultadas hacia zonas rurales del oeste de Georgia, realizadas días antes de la desaparición de Jane. Los registros coincidían con la región donde apareció su vehículo.
La defensa presentó una moción inicial solicitando la liberación bajo fianza, alegando falta de pruebas directas que vincularan a Rubén con un crimen específico. Sin embargo, la Fiscalía respondió con una solicitud de recalificación de cargos. A pesar de que el cuerpo de Jane no había sido localizado, la evidencia circunstancial, sumada al testimonio de Trivia Knox y al contenido del teléfono, permitía sustentar una acusación formal por desaparición forzada con indicios de homicidio premeditado. La fiscal adjunta argumentó que existía un patrón de conducta que demostraba intención y planificación. Mientras tanto, los medios locales comenzaron a difundir la noticia del arresto. Imágenes de Rubén esposado circulaban por redes sociales y canales de televisión. La comunidad reaccionó con una mezcla de conmoción e indignación. Hasta entonces, muchos lo habían visto como una figura secundaria en la vida de Jane, un hombre reservado y poco visible. El giro en la narrativa sorprendió incluso a quienes habían compartido con ellos momentos cercanos. La fiesta, las fotografías, la expresión neutra de Rubén frente a la alegría de Jane, todo adquiría ahora otro significado. En paralelo, la familia Holloway recibió confirmación oficial de que el caso se trataba ya de una investigación penal. Kevin, hermano de Jane, fue notificado por la detective Morris y acudió al centro de operaciones para prestar declaración complementaria. Relató detalles menores, observaciones que antes parecían insignificantes. La forma en que Rubén evitaba el contacto visual, su escasa participación en los preparativos del bebé, ciertos silencios durante la cena familiar. La policía registró cada dato, buscando construir una imagen más completa del vínculo entre víctima y sospechoso. Los restos humanos fueron trasladados al laboratorio del forense estatal para su identificación con la detención formalizada. Y los hallazgos digitales en curso, la investigación ingresó en una fase decisiva. Aunque aún faltaban pruebas concluyentes, los indicios empezaban a cerrar el cerco. La figura de Rubén ya no se analizaba solo como testigo reticente, sino como el principal sospechoso en un caso que, desde el inicio, había estado envuelto en silencios significativos y ausencias demasiado precisas. 34 días después de la desaparición de Jane Holloway, una llamada proveniente del condado de Lincoln, Georgia, activó los protocolos de emergencia. Un grupo de voluntarios que recorría los márgenes de una zona boscosa próxima a la autopista 378 detectó un olor fuerte y persistente que los llevó hasta una depresión natural cubierta de hojas secas. Allí, parcialmente enterrado bajo tierra suelta y ramas, se descubrió un paquete cubierto con material plástico, cuya inspección confirmó la presencia de restos humanos. Los rescatistas notificaron de inmediato a las autoridades. La escena fue acordonada y los técnicos forenses comenzaron el procedimiento de recuperación con extrema cautela. Los restos humanos fueron trasladados al laboratorio del forense estatal para su identificación. La confirmación llegó pocas horas después. Se trataba de Jane Holloway. La identificación se realizó mediante el análisis de la dentadura y registros médicos. La identificación fue posible gracias a elementos personales aún presentes en el cuerpo. El informe forense señaló indicios de una posible causa de muerte por asfixia, sin signos visibles de resistencia. No se encontraron fracturas adicionales ni heridas defensivas visibles, lo cual sugería una muerte silenciosa, sin forcejeo ni testigos. El lugar donde fue hallado el cuerpo se encontraba a menos de una hora en coche del área donde apareció su vehículo. La cercanía entre ambas ubicaciones reforzó la hipótesis de una operación planificada para ocultar pruebas. Cerca del cuerpo, entre ramas, también se encontraron una toalla con el mismo patrón que la hallada en el coche y un envase vacío de toallitas húmedas, similar a uno que había desaparecido del apartamento de Jane. Estos objetos fueron documentados, embalados y enviados a análisis de laboratorio. El patrón de fibras de la cortina coincidía con una compra realizada con la tarjeta de Rubén 2 días antes de la fiesta. La transacción estaba registrada en una tienda de mejoras para el hogar en Greenville. La notificación oficial fue entregada a la familia por la detective Morris, quien viajó personalmente para hacerlo.
Martha Holloway no hizo preguntas. Kevin se sentó en silencio, observando un punto fijo en la mesa. La confirmación de la muerte de Jane no trajo alivio, sino una forma concreta de pérdida. A partir de ese momento, el caso dejó de ser tratado como desaparición para ser formalmente reclasificado como homicidio. La Fiscalía del Condado anunció la apertura de una investigación penal completa en coordinación con la Fiscalía Estatal. La escena del bosque fue procesada durante 2 días completos. Cada hoja, cada piedra removida fue fotografiada y catalogada. Para el equipo forense se trataba de una reconstrucción que debía resistir el escrutinio judicial. Ya no había lugar para suposiciones. Jane Holloway había sido asesinada, y los indicios comenzaban a conformar un mapa preciso del recorrido que llevó su historia desde la celebración hasta la tragedia. El hallazgo del cuerpo de Jane Holloway marcó un antes y un después en la estructura del caso. A partir de ese momento, la investigación abandonó cualquier posibilidad residual de desaparición voluntaria. La causa fue reclasificada oficialmente como homicidio con agravantes. La Fiscalía del Condado, en coordinación con la Oficina del Fiscal Estatal, presentó una moción para elevar los cargos contra Rubén Garrett a asesinato premeditado. La detective Linda Morris, junto con el equipo forense, elaboró un informe integral que incluía la cronología completa de eventos, respaldada por pruebas físicas, registros digitales y transacciones financieras. El análisis forense del cuerpo confirmó que la muerte se produjo en un lapso no mayor a 2 horas después del final de la fiesta. El informe del Dr. Peyton Greaves fue específico. La causa de muerte fue asfixia por compresión manual, sin lesiones post-mortem ni signos de lucha defensiva. Esta ausencia de resistencia fue interpretada como indicativa de un momento de vulnerabilidad o sorpresa. La bolsa con vitaminas, la manta bordada, la cortina de plástico, así como el resto de objetos encontrados tanto en el maletero como en el bosque, fueron procesados para comparación de fibras, huellas y material biológico. Uno de los elementos más incriminatorios fue el cruce de datos de geolocalización del teléfono de Rubén. El análisis detallado reveló un desplazamiento nocturno el día de la desaparición desde la zona de Grayview Heights hacia un punto cercano al bosque donde fue encontrado el cuerpo. El trayecto duró poco más de 1 hora, y la ausencia de miembros, actividad durante las siguientes 6 horas, coincidía con la ventana temporal estimada para el crimen y el ocultamiento del cuerpo. Rubén no había informado de ese desplazamiento en ninguna de sus declaraciones previas. La investigación también identificó compras específicas realizadas con la tarjeta bancaria de Rubén. 2 días antes de la fiesta, adquirió una cortina, plástica, guantes de trabajo, productos de limpieza industrial y una cuerda en una tienda de artículos domésticos. Todos los productos coincidían con materiales recuperados en la escena o en el vehículo. La combinación de estas pruebas llevó a la Fiscalía a declarar que existían elementos suficientes para demostrar planificación anticipada. El abogado defensor solicitó una prórroga para revisar el volumen de pruebas presentadas, pero el tribunal denegó la solicitud de libertad bajo fianza. En paralelo, Kevin Holloway convocó a una conferencia de prensa donde expresó la posición de la familia. No se trató de una declaración emocional, sino de una exposición estructurada de hechos. Jane había sido asesinada por alguien que debía protegerla. La familia pidió justicia, pero también visibilidad pública para el caso, argumentando que su exposición ayudaría a prevenir futuras tragedias similares. La reconstrucción temporal del crimen, basada en tecnología, registros y testimonios, dejaba pocas dudas sobre el carácter premeditado del acto. Los investigadores ya no consideraban a Rubén Garrett solo como sospechoso principal, sino como autor directo de los hechos. Cada nueva pieza encajada en el expediente confirmaba que lo ocurrido no fue un arrebato ni un accidente, sino una decisión, deliberada ejecutada con frialdad. La consolidación del caso contra Rubén Garrett permitió a los investigadores profundizar en la dimensión psicológica del crimen. El equipo liderado por la detective Morris
y los fiscales asignados, examinó no solo los hechos materiales, sino también el contexto emocional en el que se gestaron. A través del análisis de los dispositivos electrónicos incautados y testimonios adicionales, se reconstruyó un patrón de comportamiento que revelaba motivaciones más complejas que las inicialmente consideradas. El móvil del crimen no parecía ser únicamente la huida o el miedo a la responsabilidad, sino una acumulación de conflictos internos, resentimientos y percepción de pérdida de control. Un punto crítico surgió al revisar el historial de 1900 mensajes archivados en la nube vinculada al correo de Jane. Se detectó una conversación con su expareja, ocurrida aproximadamente un mes antes de su desaparición. En ese intercambio, Jane mencionaba dudas sobre la paternidad del bebé. Aunque el tono era reflexivo y no implicaba una decisión definitiva, esa información bastó para provocar una respuesta emocional significativa en Rubén. En los días posteriores, sus búsquedas en línea comenzaron a reflejar una inquietud creciente, con términos relacionados con pruebas de paternidad, custodia legal y, posteriormente, métodos de limpieza y ocultamiento de evidencias. Los interrogatorios a personas cercanas al entorno de Rubén confirmaron cambios visibles en su conducta. Se volvió más retraído, evitaba conversaciones sobre el embarazo y había intentado, sin éxito, transferir la titularidad del automóvil de Jane a su nombre. También se descubrió que en semanas previas a la desaparición había retirado una suma inusual en efectivo sin justificar su destino. El conjunto de comportamientos sugería una planificación silenciosa, ejecutada bajo presión psicológica y creciente desestabilización emocional. La Fiscalía interpretó que el móvil principal era una combinación de celos, miedo a la exposición pública y la sensación de haber sido desplazado. Rubén, según las conclusiones preliminares del equipo investigador, no soportaba la posibilidad de no ser el padre y de que Jane tomara decisiones sin su consentimiento. Su necesidad de control, alimentada por inseguridad y aislamiento progresivo, derivó en una respuesta violenta. No fue un acto impulsivo, sino la culminación de una secuencia de pensamientos cada vez más rígidos y obsesivos. La psicología del crimen no fue abordada desde la justificación, sino como herramienta para comprender el grado de intencionalidad. El equipo forense también presentó un perfil de comportamiento con base en los registros de ubicación. Rubén había visitado el área donde se halló el cuerpo al menos 2 veces antes de la noche del crimen. Esos desplazamientos previos fortalecieron la tesis de premeditación. Los fiscales descartaron por completo la posibilidad de que se tratara de un acto espontáneo. La presentación de este nuevo marco narrativo permitió al tribunal comprender que el asesinato de Jane Holloway no fue producto de una discusión, sino una resolución interna tomada con anterioridad. La construcción del móvil evidenciaba no solo la conducta de Rubén, sino también las consecuencias de ignorar señales tempranas de control emocional y conductas posesivas que, en este caso, desembocaron en una tragedia irreversible. 3 meses después del arresto de Rubén Garrett, comenzaron las audiencias preliminares del juicio. El juez asignado, James Rothman, revisó los argumentos de ambas partes y desestimó de forma categórica la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa. La gravedad de los cargos, la evidencia acumulada y el riesgo de fuga justificaban su permanencia en detención preventiva. La sala del tribunal se llenó desde el primer día. Familiares, vecinos, reporteros y ciudadanos comunes ocuparon cada banco disponible. Muchos recordaban aún la fiesta de revelación de género, los pétalos rosados, las imágenes en redes sociales. Ahora, frente a ellos, Rubén aparecía esposado y con el rostro impasible. La Fiscalía presentó una línea de acusación basada en una reconstrucción minuciosa de los hechos que abarcaba desde la noche de la fiesta hasta la recuperación del cuerpo en Georgia. Utilizó grabaciones de cámaras de seguridad, informes forenses, registros de llamadas, localización GPS y tickets de compra. Cada elemento fue introducido con orden cronológico, estableciendo un relato continuo que,
eliminaba vacíos. La evidencia mostraba no solo presencia y movimientos, sino también decisiones conscientes, tomadas por el acusado en distintos momentos clave. Una de las piezas centrales del caso fue la recuperación del vehículo y los objetos encontrados en su interior. Las pruebas periciales confirmaron correspondencias entre fibras, ADN y huellas, asociando los materiales tanto a Jane como a Rubén. La manta bordada, la cortina plástica, los productos adquiridos con la tarjeta del acusado, todos coincidían con los hallazgos. Además, se presentó un análisis digital que demostraba la eliminación deliberada de búsquedas comprometedoras en su teléfono. Kevin Holloway, hermano de la víctima, fue citado como testigo de contexto. Su declaración se centró en las semanas previas a la desaparición, en la rutina diaria de Jane, en los cambios percibidos en su actitud y en los intentos frustrados de comunicación posterior a la fiesta. La fiscalía destacó su rol en el hallazgo del vehículo, subrayando que sin su intervención, el caso podría haber seguido en punto muerto. La defensa intentó objetar el testimonio por falta de conocimiento directo sobre los hechos centrales, pero el juez lo admitió por su valor contextual. Otro momento determinante fue la inclusión del testimonio de Trivia Knox, obtenida a través de un acuerdo con la fiscalía. Su relato fue corroborado por registros de localización y llamadas entrantes, confirmando que Rubén le pidió mover el automóvil de Jane. La defensa intentó desacreditarla, alegando antecedentes de conducta errática, pero el juez limitó las preguntas fuera del ámbito del caso. Su testimonio, aunque breve, consolidó la conexión entre el acusado y el intento de encubrimiento. Rubén Garrett permaneció en silencio durante toda la sesión. No reaccionó visiblemente ante los testimonios ni ante la lectura de pruebas. A cada afirmación de la fiscalía, su equipo legal respondía con objeciones formales, pero no ofrecía una versión alternativa de los hechos. Para el público presente, el proceso no se trataba solo de culpabilidad legal, sino de restaurar la narrativa de una vida interrumpida. El tribunal se convirtió en el lugar donde el silencio del acusado se enfrentaba a la contundencia de los hechos. Durante la fase final del juicio, la atención se centró en consolidar las pruebas que permitieran al jurado deliberar sin espacio para la duda razonable. El tribunal programó una semana completa para la presentación de los últimos elementos del caso. La fiscalía, liderada por la asistente del fiscal del distrito, organizó cada jornada con precisión forense. Uno de los momentos más relevantes fue la exposición detallada del informe final del forense Peyton Greaves, acompañado por documentación fotográfica y técnica. Greaves presentó imágenes del cuello de Jane Holloway que mostraban el análisis forense. Encontró similitudes entre ciertas marcas y un objeto recuperado del domicilio del acusado, el mismo que había sido comprado 3 días antes de la desaparición. La comparación fue validada por un especialista en biomecánica, quien explicó ante el jurado cómo las lesiones coincidían con una presión prolongada ejercida con ese tipo de objeto. Además, el patrón de fibras del cinturón coincidía con muestras recuperadas de la zona cervical de la víctima. La detective Linda Morris fue llamada nuevamente al estrado. Esta vez presentó las rutas reconstruidas a partir de los datos del GPS del teléfono de Rubén, complementadas con los registros de torres celulares. Explicó sin ambigüedades cómo estos datos demostraban un desplazamiento continuo desde el área de Grayview Heights hasta la zona boscosa en el condado de Lincoln durante la madrugada posterior a la fiesta. Su presentación incluía gráficos, mapas interactivos y horarios precisos. Ninguna explicación alternativa ofrecida por la defensa pudo desmentir la coincidencia entre la ubicación del sospechoso y la del posterior hallazgo del cuerpo. El testimonio final de Trivia Knox fue breve, pero contundente. Acompañada por su abogado y bajo juramento, reiteró que Rubén le entregó las llaves del vehículo de Jane, le dio instrucciones para moverlo a otro estado y le aseguró que no debía hacer preguntas. Admitió que sospechaba que algo estaba mal, pero que no se atrevió a oponerse. Su versión fue consistente con las pruebas tecnológicas presentadas, llamadas,
mensajes borrados, geolocalización y cámaras de seguridad. El juez Rothman, en una decisión previa, había prohibido a la defensa explorar aspectos de su vida personal que no tuvieran relación con el caso, centrando la discusión estrictamente en los hechos. Kevin Holloway tomó la palabra durante la audiencia final. No lo hizo como testigo, sino como parte de la familia de la víctima. Relató su búsqueda desesperada, el momento en que encontró el coche de su hermana y la impotencia de no haberla podido salvar. Su declaración no fue emocionalmente exagerada ni teatral. Fue un recuento sobrio, construido desde el peso de la experiencia. La sala permaneció en silencio. Tras 3 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Reuben Garrett fue declarado culpable en todos los cargos. El juez dictó sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fallo fue leído en voz baja, sin aplausos, pero con una certeza inquebrantable. Después de la sentencia, la historia de Jane Holloway no desapareció del interés público. Por el contrario, comenzó a transformarse en una referencia legal y social. En los meses posteriores al fallo, su nombre fue incluido en una propuesta legislativa presentada ante la Asamblea Estatal de Carolina del Sur, orientada a fortalecer la protección de mujeres embarazadas en contextos de riesgo doméstico. El proyecto, respaldado por organizaciones civiles y representantes de ambos partidos, fue bautizado informalmente como la Ley Holloway. Su objetivo era establecer protocolos de alerta temprana, garantizar el acceso prioritario a recursos de apoyo y mejorar la coordinación entre fuerzas policiales y servicios sociales. La familia de Jane, liderada por su madre Martha y su hermano Kevin, creó un fondo en su memoria destinado a brindar asistencia legal y psicológica a mujeres que enfrentaban relaciones marcadas por el control, la intimidación o el aislamiento. El fondo, sin fines de lucro, operaba con voluntarios capacitados en acompañamiento y prevención. No buscaban caridad, sino herramientas concretas para evitar que otras historias terminaran igual. En poco tiempo, el centro recibió múltiples solicitudes, muchas de ellas de mujeres jóvenes que, como Jane, no tenían antecedentes previos de denuncias formales. Una de las iniciativas más simbólicas fue la renombración de la calle donde se encontraba el estudio de yoga, donde Jane asistía regularmente. El Consejo Municipal aprobó la moción por unanimidad. El nuevo letrero que indicaba Avenida Jane Holloway fue instalado durante un acto público sencillo, sin discursos ni cámaras, pero con la presencia de vecinos, antiguos compañeros de trabajo y participantes de la comunidad. Para ellos, no se trataba de rendir homenaje a una tragedia, sino de mantener viva una memoria con propósito. Kevin Holloway, que hasta entonces había evitado la exposición mediática constante, aceptó participar en actividades de sensibilización sobre violencia invisible y rastros digitales. Dio charlas en institutos, universidades y foros comunitarios, enfocándose en la identificación de señales sutiles de control emocional, manipulación y aislamiento. Su relato, sobrio y directo, ponía el acento en la prevención. Lo que más reiteraba no era el horror del desenlace, sino la necesidad de escuchar, intervenir y tomar en serio los signos que muchas veces se descartan por costumbre o desconocimiento. La detective Linda Morris recibió una mención honorífica por su labor en la resolución del caso. El reconocimiento, entregado por el Departamento de Justicia Estatal, destacó su enfoque metódico, su compromiso humano con la familia y su capacidad para conducir una investigación compleja sin ceder ante la presión mediática. Para Morris, el caso Holloway se convirtió en material de formación interna, utilizado para capacitar a nuevos agentes sobre procedimientos sensibles en casos de desaparición con posibles trasfondos domésticos. Reuben Garrett, por su parte, no volvió a aparecer en ninguna declaración pública ni entrevista. Su nombre quedó fuera de la narrativa institucional. La historia nunca se centró en él, ni durante el juicio ni después. Fue recordado solo como aquello que causó la pérdida. Jane Holloway no fue simplemente una víctima. Su ausencia generó cambios
Su historia interrumpida se convirtió en voz para otras que aún no se han contado. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.